Estamos en la tercera parte de la entrevista a Ismael Jalil, el doctor de Correpi, así que seguimos conversando en el marco de violencia y sociedad en Argentina. Admitimos a todos. Ahí está entrando Ismael. Tenía razón Ismael, fue 2018 lo de Anil Baram. 2017 fue lo de la reforma previsional. Año más, año menos. Ahí saludo a los estudiantes y a las estudiantes que se sumaron ahora, que son de las madres. Ahí la veo a Yelén, por ahí está Vero Hassan también, que ya están ahí a punto de hacer su tesis y recibirse. Tengo acá algunas alumnas del cuatrimestre pasado de seminario de tesis de madres, ya están ahí pisando el tema de la tesis, a Yelén trabajando el concepto de genocidio, que está ahí conectada. Así que bueno, están invitadas a esta parte muy interesante. Te quería preguntar, Julieta, si te parece, no sé si quieren seguir con esto de estoy bajando, o inauguramos una modalidad que sería preguntas e intervenciones para que no nos corra el tiempo después y lo más rico que pasa a ser un poco esto, lo perdamos con un discurso de Maestro Ciruela. No, pero además, la verdad que todo lo que has dicho, primero está súper interesante, después hay muchas de las cosas que es como haber ligado todo lo que venimos trabajando clase a clase, con lo cual me parece súper importante. Y también había muchas ganas de hacer preguntas. Yo tenía algunas acá que me habían mandado los chicos en la semana. No sé si quieren que arranque por ese lado o alguien quiere levantar el micrófono y hablar directamente y hacer preguntas y transmitir. Pueden ser los que hicieron preguntas a través del Classroom, pueden replicar las preguntas por el micrófono, me parece mucho más dinámico y mucho más rico que es el Classroom. Nosotros tenemos aula virtual en el Google. ¿Por qué no decís aula virtual? Porque hay varias aulas virtuales, Hay varias aulas virtuales. Es verdad. El Classroom es una. No olviden que la palabra está por afuera del mercado. Está y es lo único que no pueden mercantilizar, así que defendámosla. A ver allí, ¿a quién tenemos? ¿Alguien? Si no, les arranco con una que estaba... Yo, Julieta, yo que no pude mandar nada porque estuve sin celular, sin nada, desconectada. Bueno. Simplemente, brevemente, como para romper el hielo, le preguntaría a Ismael cómo definir los objetivos de Correpi hoy, en el contexto actual. ¿Cómo definimos hoy el accionar de Correpi? Sí, los objetivos y el accionar, exacto. Bueno, hay una cosa que está muy claramente definida. Nosotros sostenemos que ha habido un cambio sustancial en materia discursiva, por lo menos, en lo que significa la administración anterior de lo que significa esta administración. Nosotros visualizamos en la administración anterior lo que todos ustedes imaginarán cuál es nuestra posición y la conocen, y creemos que a diferencia de esa administración, hoy no hay ni reivindicación, ni fomento, ni celebración, ni impulso de ese tipo de accionar. Ahora, en los hechos concretos, nos encontramos con que, en realidad, el modelo de contención policial a la crisis no ha sido sustancialmente modificado. Y nosotros entonces tenemos una agenda de 17 exigencias que le llevamos a la ministra Frederick en diciembre del año pasado, ministra con la cual sí nos sentamos a conversar, a diferencia de la anterior que no quiso ella conversar nunca con nosotros,
y nosotros fuimos a aprovechar la instancia para ponerle a disposición la agenda y exigir que esa sea la agenda antirrepresiva a ponerse en práctica. Debo reconocer que de los 17 puntos, 5 fueron aplicados y reconocidos por el Ministerio de Seguridad, pero hay 12 que no. En ese panorama, entre esos 12, figura uno que para nosotros es esencial y que tiene que ver con el cumplimiento de la condena al Estado argentino que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2003 a propósito del caso Bulacio, otro caso que ustedes tienen que desmenuzarlo. La Argentina fue condenada a dejar de lado todo el régimen de detenciones arbitrarias. Fíjense ustedes, el 50% de las muertes que se producen en las comisarías, institutos de menores, no digo cárceles porque no hay traslado directo a las cárceles, pero sí en comisarías, miento, y en cárceles también porque el sistema federal los tiene, el 50% de las muertes que se producen ahí tienen que ver con detenciones de carácter arbitrario. Tienen que ver con esto de te levanto por averiguación de antecedentes, por ejemplo, o te empapelo con alguna causa porque me está faltando un perejil en algún lado. Entonces la policía sale, los caza y después aparecen muertos. Tienen que ver, por ejemplo, con lo que le pasó a Florencia Magalí Morales, una chica en San Luis, en Santa Rosa del Conlara, bellísimo pueblo de puntano, que terminó todos conocen el tema de la chica que apareció muerta en la comisaría ahí en San Luis. Bueno, terminó ahorcada. Cuando ella fue voluntariamente a la comisaría, se produce una situación que nunca se aclaró. Sí. La detienen, la ponen adentro de un calabozo y la chica apareció ahorcada. Y eso fue por una detención arbitraria. Tan arbitraria que en este mismo teléfono, lo muestro para que se entienda, yo lo hablé con el juez de la causa, el doctor Pinto, que me dijo que él no había legitimado la detención. Para que ustedes se den una idea. Y eso llevó a una muerte. Por el motivo que haya sido. Porque bien pudo haberse suicidado, ¿eh? Yo no lo descarto eso, porque eso en definitiva lo tiene que decidir una pericia, tal cual. Yo no lo puedo plantear desde aquí. Ahora, el origen por el cual esa mujer entra ahí es verdaderamente una causa completamente arbitraria. Claro, me olvidé de un detalle. Un año antes, en esa comisaría había estado detenido el asesino de su hija. Violador y asesino de su hija. Y es muy probable que esta chica haya ido a reclamar, a exigir, naturalmente, como cualquier ser humano, ante una situación como esta. Termina muerta ella en esa comisaría. Esto es un caso típico de lo que significa una detención arbitraria, no regulada por el juez, pero es una facultad que los policías tienen, porque en la capital o en la provincia de Buenos Aires, por 10, por 12, 24 horas, no, 10, 12 horas, tenés Mendoza, tenés la posibilidad, Córdoba, todo el país en definitiva, tenés la posibilidad de que te levanten por la famosa averiguación de antecedentes. Que aún, aunque tengas el documento encima, si te quieren llevar te levantan igual. No le alcanza con el documento. Entonces, una de esas cuestiones que sería básica para disminuir, porque vean una cosa, nosotros de Correpi no vamos a mentirles ni le vamos a decir que vamos a pelear para que se termine el despliegue represivo del Estado. Yo quiero aclararles, nosotros somos conscientes que para que eso ocurra debe haber un cambio del modelo social. Para que las balas dejen de estar enfrentando las espaldas o la cara de nuestro pueblo, de nuestra gente, es necesario que cambie el modelo social. Es una medida de fondo, es un proceso, si se quiere, revolucionario, y estamos muy lejos de eso. Fíjense lo que nos está costando que 12.000 ricos, ¿no? Hagan un aporte por única vez, cuando en realidad lo que hay que discutir es que todos los años la tendrían que estar poniendo, pero fíjense lo que nos está costando eso, ¿no? Ni siquiera el frente a esa debate situación. se puede. Ni siquiera parece que se permite el espacio No, pero además tienen quienes los defienden. Tienen quienes los defienden. Lo más insólito, porque si se defendieran ellos, está todo bien. Claro. Pero políticamente tienen quienes los defienden. Pero bueno, sí. Acá hay otra pregunta.
No, y entendiendo, y Dale. para reforzar eso, lo que planteaba No, Ismael, perdón, no, porque no lo termine el concepto. Perdón. Que nosotros reconozcamos que no haya posibilidad de erradicar el tema represivo no significa que no se puedan tomar medidas que disminuyan, que moderen, que atemperen los efectos que esta política tiene. Y es desde ahí donde nosotros nos posicionamos y decimos, hay un gobierno de estas otras características, diferentes a las de los anteriores, vamos a interpelar, vamos a exigir que estas cosas se lleven adelante. Sí, no sé si está contestada la pregunta, Patricia. Sí, sí, perfecto, gracias. y, Como siempre, intentar lo que se puede hacer siempre es mejor que nada y se consiguen cosas, como usted bien dijo. Muchas gracias. y entender también que la lógica esta policial no es... A ver, las lógicas policiales vienen desde el Imperio Romano, desde las viejas Urbaniciani, desde las cohortes y los vigiles, etcétera, que si nosotros nos ponemos a analizar qué era lo que cuidaban aquellas viejas policías romanas, eran las instituciones de Roma y la casa de moneda. Entonces, ante esta cuestión en donde la institución funciona para proteger determinados intereses, hasta tanto esos intereses no se despeguen del manejo de las instituciones, va a ser difícil que respondan a otra funcionalidad. ¿Sí? Absolutamente. Exactamente, el tema del mantenimiento del statu quo y esas cosas que siempre estamos mencionando. Acá, algo que obviamente quieren saber, yo no sé si tienen ya para arrojar algunos datos, pero alguien preguntó si, bueno, retomando esta estadística que ustedes tienen, que durante el gobierno de Macri se registraba un muerto cada 19 horas a manos del Estado, pregunta alguien cuál es el número que pudieron obtener en este nuevo periodo de mandato de estos últimos 10 meses. Bueno, no sé cuánto han podido, ¿no? Con este contexto. No, están. ¿Están? Sí, contando, desde diciembre a marzo habían aproximadamente 50 casos. Pero en la cuarentena, y este es el dato significativo, por eso cuando yo decía recién, no se cambió el modelo policial como concepto para contenerlo, en la cuarentena se produjeron muchos más casos, siendo que hay menos tránsito y hay menos posibilidades de que se produzcan situaciones de roce o de conflicto, porque, por ejemplo, hace 6 meses que la vida nocturna, que es donde se producen muchas veces estos casos, no existe. Y que es además un ámbito donde la juventud, que es la principal destinataria de esta política, y la juventud pobre, es donde más transita, ¿no? Pero... Así que estamos, yo no quiero, perdón, No, disculpe, creo no sé quién decía algo. Yo, acá. María Creo Victoria. que Dale. lo que surgió es una nueva excusa, digamos, muchas detenciones de todas las que ha habido han sido por esto de te detenemos porque violaste la cuarentena. Me parece que eso también tiene Sí, mucho que ver. Yo quiero hacerte en mención a esto. Una cosa es esto que vos planteás, que iba a ir a eso, y otra cosa es el tema de los muertos, las causas, porque a mí me preguntaron por los casos que teníamos. Y no llegamos a 200 muertos. Creo que no estamos, corregime, Brian, pero creo que estamos en 170, una cosa así, si no me equivoco. Si no llegamos. De todas las fuerzas, de todo el país, en lo que va de este año. ¿tá? Cuando en años anteriores nosotros teníamos cerca de 300, para que ustedes se vayan dando una idea. Para que den una idea más global del tema, del 83 a la fecha son más de 7.000 los casos de muertes en manos del Estado, ya sea por las modalidades de gatillo fácil, muerte en los lugares de detención y desapariciones forzadas. Los desaparecidos en la Argentina democrática, en general, los desaparecidos en general, porque no están, porque se fueron, porque decidieron irse, porque se volvieron locos y se fueron a otro lado, porque no quieren saber más nada con la familia, por lo que fuera, son aproximadamente 6.000 en la Argentina, de los cuales 203 tienen que ver con intervención previa del Estado o comprobada de alguna red de trata de personas, para que ustedes se den una idea cómo son más o menos los números. El problema más grave es que de esos 203 desaparecidos en democracia,
sacando dos casos que ustedes conocen muy bien. Julio Jorge López, militante político, 2 veces desaparecido. Santiago Maldonado, que tuvo una etapa de desaparición forzada y que todavía se está peleando esa causa. El otro emblemático es Luciano Arruga, que apareció muchos años después de su desaparición. Ahora, ese amplio arco de los 203 desaparecidos con previa intervención del Estado, a través de algunas de sus fuerzas de seguridad, en su inmensa mayoría responden a las características ¿de quién de esos 3? De Luciano Arruga. Son los pibes de los barrios. Es un modo de exterminio sobre los pibes de los barrios. Con relación a lo que vos me planteabas con el tema de la cuarentena, quiero aclararte lo siguiente. Yo soy un defensor de la cuarentena, absoluto defensor de la cuarentena. Es un modo de cuidarse que uno tiene. Yo estimo, y coincido con lo que vos estás planteando, en cuanto a cómo lo implementan algunos y algunas desde el poder. Cómo, de algún modo, habilitan a que pase esto que vos estabas diciendo. Ahora, yo soy un defensor de la cuarentena, no porque defienda al gobierno, que no lo defiendo, no me interesa, no vine a defender a nadie. Soy un defensor de la cuarentena porque estoy en contra de la meritocracia. Y porque no me banco que nos quieran desresponsabilizar individual y colectivamente del destino que como sociedad nosotros tenemos. Solamente un incoherente podría aspirar a una sociedad de mejor formulación, de igualdad, que parta de principios de igualdad, de amor, fraternidad, libertad, lo que quieras. Solamente un incoherente puede estar planteando eso y, por otro lado, oponerse a la necesidad que tenemos de cuidar y cuidarnos y de que se cuide todo el mundo. No, por Entonces, supuesto, desde ahí no iba a eso, no, era... No. Te aclaro Yo por coincido qué. Y creo que coincido. Claro, sí. claro. Ahora, dicho esto, ahí entro, te tengo que entrar a dar la razón en que el modelo que se empleó es un modelo policial que permite que se hagan muchas de estas cosas que vos decías. ¿Qué pasó con Luis Armando Espinosa en Tucumán? Luis Armando Espinosa en Tucumán era un hombre del campo que iba a visitar a su madre. Muy cerca de la casa de su madre estaban armando alguna actividad, no me acuerdo si era un partido de fútbol o si era alguna carrera cuadrera, no lo tengo muy claro. La cuestión que llegó la policía y fue persiguiendo a uno a otro hasta que lo agarró a este chico que cruzaba por el lugar porque iba a la casa de su madre, y ustedes recordarán, estuvo desaparecido 30 días y finalmente apareció su cuerpo tirado en un barranco en la provincia de Catamarca. Eso ocurrió ahí muy cerquita, ¿se acuerdan cuando ocurrió lo de el muchacho negro en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿la excusa cuál era? Estamos facultados a llevarte porque estás violando la cuarentena, lo que decía María Victoria hace un rato. Y miren cómo terminó. Pero les pongo otro ejemplo, para hablar del modelo de contención policial antes que del modelo de contención social. Cuando se tuvo que entrar a socorrer a la gente de la Villa Azul, que hoy parece tan lejano en el tiempo y como que ocurrió, una medida que era correcta, porque necesitaba sí o sí del cuidado la gente de esa barriada. Sin embargo, ¿quién es el que la llevó adelante y quién desembarca primero? Fueron los médicos, fueron los enfermeros, fueron los que portaban el camión de agua potable, fueron los bolsones de comida, fueron el alcohol en gel, la lavandina, los barbijos. Fue Bernie con 600 policías. Un policía prácticamente por cada familia de ese barrio. Y ahí tenemos esa diferenciación muy clara de cuando nosotros decimos es necesario plantear un modelo de contención social antes que policial. Y no estoy diciendo que voy a ser tan ingenuo de pensar que el Estado no va a llevar la policía ahí. Estoy diciendo que hicieron hincapié fundamental, y ese es el mensaje que transitaron, es que primero entra la policía, pone la pata negra ahí, y entonces se disciplina a la gente. Y me parece que, y ahí es donde yo creo que vos tenés razón en la mirada, y creo que das en el clavo cuando decís, yo defiendo la cuarentena, pero como defiendo la cuarentena, como en el fondo defiendo la vida, aunque parezca una cosa muy romántica y un discurso muy kitsch, no sé cómo se dice ahora, pero nosotros defendemos la vida. Si defendemos la vida, la defendemos de los dos modos. La defendemos contra el virus y contra la represión. Bien.
Y ahí justamente en esta línea hay una de las preguntas que habían dejado que dice, siendo que la represión forma parte de la política institucional del Estado, ¿cómo se la puede erradicar? Vamos a decir si se la puede erradicar, ¿no? Y si es posible un Estado no represivo con una desigualdad estructural. Esto preguntó alguien que no dejó el nombre, así que no sé quién fue. Es buena la pregunta, pero obviamente la respuesta, digamos, si vamos a filosofar, yo te digo, en un estado de una sociedad dividida en clases es imposible prescindir Claro. de la represión. Porque la existencia de las clases sociales implica el privilegio. Y cuando hay privilegios, lo que estamos es ante una gran mayoría que pierde. Y esa gran mayoría que pierde no se suicida. Esa gran mayoría que pierde muchas veces sale a luchar. Vuelvo al comienzo. Es una fortuna que podamos estar politizados, porque otra de las cosas que apuntan es a la despolitización. El pelotudo diputado que ayer hizo lo que hizo es un tipo que colabora con ese discurso de la antipolítica y termina siendo un boomerang que se nos clava acá a nosotros mismos. Porque si eso trasciende y si se cree que la política es eso, no tenemos salida. Y este es un pueblo que es, miren, a nivel mundial, si hay algo que destaca a la Argentina, es su capacidad de lucha frente a este tipo de cuestiones, frente a la represión, frente a lo que pasó en la dictadura. No existe otro en el mundo entero. Nuestra carta de presentación, nuestra principal documento es esa historia. Es decir, es un pueblo acostumbrado a dar pelea por estas cosas, a resistirla. De hecho, acá tengo Entonces, a es mis alumnos de madres que justamente cuando se enrolan en una universidad popular, ¿sí? Lo hacen con estos ideales y desde ese origen, ¿no? Acá hay una pregunta en el chat A ver. respecto al periodo 2003-2015, sobre si la violencia institucional, preguntan, ¿se redujo o se mantuvo como venía sucediendo? El periodo kirchnerista, ¿no? 2003-2015. No. El 50, ustedes fíjense una cosa. Nosotros tenemos un registro bastante dudoso, lo reconozco, entre el 83 y el 96, porque lo fuimos reconstruyendo a medida de lo que se iba encontrando en los diarios y todo. A partir del 96 a hoy, el registro de los casos para nosotros es muy riguroso. Seguimos la causa, tenemos los detalles. Del 83 al 2015, el 50% de los casos se produjeron entre el 2003 y el 2015. Es decir, siempre hubo una escala. Hay años donde ha disminuido, pero siempre tendió a crecer. Porque en esto hay que ser muy claro. Cuando yo planteo que la desigualdad es una clave entre nosotros para entender estas cuestiones, la mejora temporaria no implica la eliminación de la desigualdad. Si hoy nosotros estudiamos la realidad brasileña, por ejemplo, vamos a entender que Bolsonaro hace 2 meses atrás parecía que caía. Hoy tiene un nivel de aceptación como nunca antes lo había tenido. Esto tiene que ver con un aumento salarial que dio y de recursos que puso en el último tiempo, que es un aumento de carácter nominativo, y que eso naturalmente te coloca abajo o arriba de la línea de pobreza. Entonces, esos índices, cuando se manejan así, pero dejan de lado el acceso a la salud, el acceso a una educación digna, la potabilización del agua, las redes cloacales, etc., se cae porque ese aumento salarial se diluye rápidamente con los procesos inflacionarios y vos volvés a la miseria y a la pobreza. Digamos, con esto que ha pasado entre el 2003 y el 2015, ha habido un impulso económico, han habido 5 años de mejoras sensibles en materia económica en la Argentina, pero no ha habido cambios estructurales. Y al no haber cambios estructurales, hay cuestiones estructurales que se mantienen y que se multiplican. Por ejemplo, esto que yo les estoy planteando. El 50% de los casos del 83 al 2015 ocurrieron entre el 2003 y el 2015. Ahora, el kirchnerismo tuvo un muerto cada 24 horas cuando dejó el gobierno
en total en 12 años de gestión. El macrismo tuvo 1 cada 19 en 4 años de gestión. Esta es otra comparación que también hay que hacer, ¿no? No sé, ahí hay, si alguien quiere una pregunta o, espere que habilito acá, o leo una que también habían dejado por ahí, que dice, ¿es el Estado quien no le provee a las instituciones policiales las herramientas necesarias para no recurrir a una represión? ¿O es la misma institución que se maneja con tal impunidad que ni siquiera intenta modificar dichas acciones debido a que en su mayoría no son penadas judicialmente? Dijo alguien, no sé quién dejó esta pregunta. Bueno, volvemos al tema si la represión eso no es política de Estado. Porque si la represión es política de Estado, discuto yo con alguien que también recomiendo leer, pese a que yo no coincido con él, pero que es un tipo que sabe mucho de la cotidianidad de la policía y que maneja muy bien el tema, que es el Patán Rajendorfer, autor de estudios muy piolas sobre el tema policial. Ahora, él dice que esa es una fuerza que como se autofinancia, porque tienen sus distintos kiosquitos, en realidad también se autogobierna. Y la verdad que nosotros no creemos eso. Y voy a dar un dato muy concreto. Yo dije recién que estamos cerca de 100.000 efectivos en la provincia de Buenos Aires solamente. Es un verdadero ejército de ocupación. Es un verdadero ejército de ocupación. Si pensamos que se autogobierna, hoy tendrían y serían los dueños de todo. Absolutamente de todo. Inclusive sacan y ponen gobierno, si quieren. La policía por sí sola. Yo creo que eso diluye la responsabilidad que en realidad va por otro lado. La responsabilidad de los sectores políticos que se benefician con esa caja extra que hace la política. Sectores políticos y empresariales que se benefician también con ese accionar de la policía. Y hay una caja que nunca va para abajo, va para arriba, y cuando digo va para arriba, va hacia los que realmente manejan y gobiernan el tema. Y esos son, en general, el tándem de determinadas direcciones políticas con determinados círculos empresarios. Entonces, de ninguna manera creo que hay un desligamiento entre la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad del funcionariato político del Estado, de la tropa en general. Lo que sí es cierto es que la tropa no es como muchos la piensan, que es, tiene un orden de carácter corporativo tipo militar. No es así. Hay un error en eso. La policía tiene una integración que es con una tropa muy importante, en general extraída de la misma clase trabajadora, con graves problemas de formación y de educación, con un alto nivel de lumpenización, como bien apuntaba Brian Nadir, y además tiene un tema que es que no tiene ese espíritu de cuerpo. Muchísimos de esos y esas que están ahí, lo están porque es un modo de suplir una carencia económica. Son contados los que podrían expresar claramente que tienen una vocación de policía y todo ese tipo de cosas. Que los hay, pero no están ahí por eso. Muchos están porque es una salida laboral. Creo que lo hablamos la clase pasada o la anterior, este mismo tema lo hablábamos, pero justo. Sí, la misma palabra. Sí. Bueno, mirá, no sabía. No. Pero lo que te quiero decir es que además tienen un segundo nivel de una oficialidad, que es una oficialidad berreta, que está a la espera. ¿Qué es la oficialidad berreta? ¿Quién es la oficialidad? La oficialidad berreta es la que sale a hacer las cobranzas. Claro. En términos realistas, la oficialidad berreta es la que negocia con el tranza, la que se lleva la guita de los negocios trapisonderos, pero también es la que se lleva, de algún modo, la plata, o que cobra la plata de los negocios, entre comillas, legales, como son, por ejemplo, la cobertura de los recitales, de los estadios de fútbol, que son todos negocios que se han caído en esta época, pues no hay. Y ese es otro de los motivos que también lo llevaron a pegar ese golpe. Y los a su vez esa oficialidad adicionales, que forman casi un gran porcentaje de la entrada, del ingreso de la policía. Las famosas horas cores. Exacto. Las famosas horas cores, que son las horas extras, digamos, por así decirlo.
serie de comisarios, que tienen un nombre muy grosero, no hace falta que acá lo repita, que son en general los que van de algún modo manejando la cuestión de fondo. En esa estructura, estamos hablando de que esa tropa está partida más o menos, te diría, en 35 o 40.000 efectivos, que no responden automáticamente si no es por esa famosa línea de mando, pero que hasta ahí llegan. Es cierto cuando dicen no se levantó toda la policía. Es verdad cuando dicen eso. De hecho, no hubo una ausencia de policías en la calle, eran grupos muy significativos por el peso que tienen, por lo que significaba simbólicamente estar con el patrullero, con las armas y toda la historia. Hay una imagen muy nunca me voy a olvidar ese videíto que me mandaron de Lanús, si no me equivoco, que estaban los policías haciendo choripanes en la calle. Brian, ¿tuviste algo que ver con ese video? No. No. Ah, porque es de Lanús. Lo vieron haciendo alguna maldad con los chorizos, pero no. Y la que filmaba decía, estos son los mismos, hijo, que cuando nosotros hacemos esto, vienen, nos patean todo y nos tiran todo. Digamos, esto está en el imaginario nuestro. Esto está. Esa policía que se levantó estaba acompañada por los socios en esos negocios. ¿Quiénes eran? Los Barra Bravas, por ejemplo, que estaban ahí. Cuando estudien el caso Mariano Ferreira, van a ver cómo trabajó la policía con el Barra Brava de Defensa y Justicia. Como con el autor del crimen, ¿no? Y con la banda de la burocracia, los segundores de la burocracia sindical de Pedraza, en ese caso. Bueno, estas cosas están ahí a la vista, pero esto hay que entenderlo así. Yo insisto, hacemos mal si creemos que porque se autofinancia se autogobierna. Yo no lo creo eso. Y en temas de números, para que entiendan más o menos la cantidad de policías que existen en la provincia de Buenos Aires, como bien decía Ismael, hay más o menos 92.000 policías para una población de 16, 17 millones de habitantes. Ustedes piensen que en toda Francia, para 67 millones de habitantes, hay 153.000 policías. Para que tomen una dimensión de la cantidad de policías que nosotros tenemos. A eso sumale, insisto, las otras fuerzas, porque además se van a incorporar al plan de fortalecimiento de seguridad 4.000 fuerzas federales más, es decir, 4.000 efectivos más, ¿no? Más los 10.000 son 14.000 más, estamos hablando de 106.000 efectivos para una población, como vos bien decías, de no más de 16 millones de habitantes. Sí, Julieta. Acá preguntaba alguien si considerás que alguna vez Argentina gozó de un Estado de Derecho o siempre vivimos en estado de excepción. No. A ver. ¿Cuántos ingresos más tenemos para renovar esto? ¿No? Claro. Hay que dejarlos. ¿A quién se le ocurre, faltando 5 minutos, tirar esa bomba para el cierre? Claro. Falta que digan, mire, soy el sobrino de Agamben y vengo acá a preguntar si mi tío tiene razón. Pero, no. De acuerdo, no hay categorías que se concreten y se manifiesten así en la realidad. Hay una realidad más que categoría. Y entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros vamos a buscar dónde se vivió el Estado de Derecho absoluto, y el Estado de Derecho en Argentina, en realidad, puede ser de mayor o de menor intensidad, seguro que no lo hubo durante la dictadura, que fue indudablemente un estado de excepción, pero ojo, porque en la formulación misma hay una trampa. El estado de excepción, que es aquel en el que se suspende o no rige el derecho, hipotéticamente un gobierno legal o un gobierno ilegal lo decreta para que se mantenga el derecho. Miren ustedes qué curioso que es eso. Ahí, justamente, Agamben justo lo estaba leyendo el otro día, repasando esa parte en Homo Sacer, que dice eso, dice justamente es ese lugar donde la norma se demuestra, o el Estado de Derecho se demuestra en esa excepción, porque no es que está por afuera, sino que es tan fuerte y tan potente que dice, bueno, porque yo puedo, hago este estado de excepción y esta es la norma, o sea, la excepción que confirma la regla es la regla.
Ahí está, ese es el tema. En la Argentina hemos tenido estos procesos que venimos planteando, donde ha habido más o menos derechos. Hoy, por ejemplo, nosotros no podemos estar hablando de un estado de excepción, pero sí de una situación de excepción, Sí. y donde el Estado responde con medidas propias de un Estado de Derecho, pero también con medidas propias de un Estado de excepción, que es el ciberpatrullaje, por ejemplo. Entonces, estas cosas hay que verlas por ahí con esta flexibilidad desde el punto de vista de la concepción, para no caer en una cosa férrea, dogmática, que poco nos sirve para transformar la realidad, porque el objetivo de todo lo que estamos acá, en definitiva, no es hacer guita, porque si fuera hacer guita, primero no hubiéramos elegido esta profesión, ¿está? Que hay que ayudarla, vaya si hay que ayudarla. El objetivo es tener una sociedad mejor, ¿no? El aporte que cada uno puede hacer. Y en ese aporte por una sociedad mejor, nosotros la tenemos que transformar, no hay otra. El compromiso nuestro es la transformación de la sociedad. No existe otro compromiso más importante que ese. Por eso sigo insistiendo con ese tema cuando me plantean lo de la meritocracia. No me la como, no voy a comerme la idea de que todos estamos en igualdad y a partir de ahí el mérito de cada uno. Es mentira. Claro que creo en la individualidad y en cuanto a las características de cada uno y a lo que el potencial que cada uno tiene, pero necesariamente tenemos que plantear la igualdad como punto de partida, no como punto de llegada. Porque no da lo mismo el que comió que el que no comió, no da lo mismo el que recibió la vitamina que tiene que recibir que aquel que no, entonces no jodan con eso. No me introduzcan más. La batalla cultural, en ese sentido, la tengo clara, ¿viste? Hasta ahí nada más la tengo clara. Es decir, yo no voy a empezar a salir a la calle a repetir el discurso de los que nos están haciendo pelota. Y esto me parece que es la conclusión más importante. Creo que hay que dar batalla para eso. ¿Esto significa negar el potencial que existe en cada uno, que es diferente el tuyo al mío, el mío al de él, al de ella? De ninguna manera. Es lo más grande que nos puede pasar, contener ese potencial y que ese potencial se pueda expresar. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero partamos de una base de igualdad. Partamos de que todos coman, partamos de que todos puedan trabajar, partamos de que todos puedan estudiar, partamos de que todos puedan sanarse, partamos de que todos se puedan cuidar. Mirá qué sencillito, que no es tan difícil. Y después hablamos de lo que quieras, pero no me vengas con el discurso de la meritocracia. Porque La pandemia no es verdad. puso en relieve o demostró muy bien este tema de la desigualdad, ¿no? La verdad es que sí. Nos quedan 2 Y minutos, yo quiero absolutamente. que se habiliten los micrófonos, que digan lo que tengan ganas de decir. Nos quedan 2 minutitos. La verdad que es para seguir, nada, como siempre, el compromiso está ahí para seguir charlando y conversando. Ahí, Gabriel, te habilitaste el micrófono. Sí, espero, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perfectamente. No tan perfectamente. Es un libro abierto, la verdad no lo conocía. Primera vez que lo escucho a Ismael Jalil. Me deja la cabeza con un montón de preguntas, un montón. Quiero... Qué lástima. Pero bueno, nosotros también nos queda un montón de preguntas, no sabemos qué es lo que iba a decir, pero bueno, lo bueno es que lo conocí siempre en la primera vez, para todo, así que bueno, acá hemos habilitado una primera vez. ¿Alguien más quiere decirle algo? Seguro que muchas cosas, pero... A Yelena, que estás por ahí. Ahí, Walter, me gustaría preguntarle cuál es la postura o idea para empezar a modificar la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad con respecto a la inseguridad. No le queda un minuto para responder todo eso. Y voy a Ya saludar no y queda me comprometo para en la próxima a empezar con este tema. Bien, bien. Bien. Bueno, nos guardamos las preguntas, sí, nos guardamos las preguntas. Un aplauso cerrado ahí, nos habilitamos. Qué grande, la verdad, un gusto, un honor. Lindo, así es lindo, ¿no? Escuchar cátedras. Gracias, y sí, qué generoso, gracias. qué generoso. Muchas Gracias por el gracias. tiempo. Muchas gracias. Muy generoso, Ismael, gracias. Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos por acompañar también. Gracias, Brian, Buen fin por de semana. traernos acá. Buen fin de Igualmente, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Seguimos. Saludos para todos.